mientras el mundo observaba, una vez más, la escalada de un conflicto que amenaza con desestabilizar no solo a Medio Oriente, sino al equilibrio diplomático de todo el planeta. Algo raro y al mismo tiempo simbólico sucedió. El silencio habitual de los vecinos árabes del Estado de Israel fue quebrado. Esta vez no se trató solo de comunicados protocolares ni de declaraciones diplomáticas evasivas. La respuesta fue directa, profunda y cargada de peso histórico. Desde el corazón de la península arábiga se alzó la voz del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, custodio de las dos mezquitas sagradas y líder de la nación que alberga la Meca y Medina. Un nombre que raramente se pronuncia con contundencia en los escenarios de tensión entre Israel y sus adversarios. Pero ante la reciente agresión israelí contra el territorio iraní, un ataque que cobró vidas, violó soberanías y encendió aún más la mecha de la inestabilidad regional. El monarca saudita rompió su habitual distanciamiento estratégico para condenar, con palabras duras e inequívocas, la acción de Tel Aviv, diciendo: «He escuchado recientemente la declaración del primer ministro Benjamin Netanyahu, afirmando que también defendemos a nuestros vecinos árabes. Nadie pidió a Israel que atacara a Irán bajo el pretexto de protegernos. Actuó unilateralmente, sin legitimidad, sin aprobación de la nación ni del pueblo árabe. Este acto expone la irresponsabilidad y la arrogancia de quien se cree por encima del derecho internacional. Lo que presenciamos fue un ataque deliberado contra la República Islámica de Irán, una violación descarada de la soberanía nacional, un flagrante desprecio por las leyes que rigen las relaciones entre estados. No fue simplemente una operación militar aislada. Es otro capítulo de un oscuro historial de agresiones israelíes que marcan profundamente la memoria y la dignidad del mundo árabe e islámico. Recordemos otros episodios registrados por la historia: los bombardeos sistemáticos sobre civiles en la Franja de Gaza, que resultaron en miles de víctimas inocentes, la devastación de infraestructura civil y humanitaria en Rafah, operaciones especiales llevadas a cabo en territorios extranjeros, sin justificación legítima, bajo la excusa de amenazas futuras, el asesinato de científicos como Mohsen Fakhrizadeh, sin juicio, sin proceso legítimo alguno, y la continua expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania, en desafío a las resoluciones de la ONU y a los derechos del pueblo palestino. Estos son actos patrocinados y apoyados por intereses externos. El actual presidente Donald Trump, como líder indiscutido de Estados Unidos, continúa fabricando armas en masa y enviándolas a Israel, alimentando un arsenal que sustenta estas destrucciones. Me pregunto, ¿quién es, al fin y al cabo, el verdadero terrorista aquí? El Estado que lanza bombas a cientos de kilómetros de distancia sin haber sido atacado. El Estado que, bajo el pretexto de la soberanía, realiza operaciones ofensivas en territorio extranjero. El Estado que maneja narrativas de seguridad mientras conduce masacres y prolonga un conflicto. El terrorismo, en la práctica, es el uso sistemático de la violencia para imponer miedo y control sobre poblaciones. Es el bombardeo de zonas civiles, los bloqueos que generan escasez de agua, comida y medicinas. Es la negación persistente de derechos, el desplazamiento forzado de comunidades, la construcción de muros de segregación, el uso de la fuerza militar para intimidar a millones que no representan una amenaza directa, pero que simplemente viven bajo ocupación. Estamos llamados a ver la brutalidad de esta agresión que se presenta como defensa, cuando en realidad agrava la volatilidad regional. ¿Quién desea ver a los países árabes reducidos a un teatro de guerra interminable, a un tablero de miseria donde las vidas civiles son tratadas como daños colaterales aceptables? Poblamos una región rica en historia, cultura y sociedad, no un campo de exterminio. Recuerdo que los pueblos del mundo árabe jamás pidieron, vieron ni aceptaron tales actos. La sociedad civil exige respeto por la soberanía iraní, por la seguridad de los estados independientes, por el derecho fundamental a una convivencia pacífica. El gobierno que recurre a ataques transfronterizos, que desacata los mecanismos de paz de la ONU, que instrumentaliza narrativas para justificar bombardeos, está eligiendo deliberadamente el camino de la violencia y el expansionismo militar. ¿Y dónde estaban los pretextos legítimos? Se hablaba de proteger a los vecinos, pero lo que se ve es el fomento de nuevos conflictos, la legitimación de sueños revisionistas, el debilitamiento del derecho internacional. El actual presidente Trump, al armar masivamente a Israel con armas sofisticadas,
municiones inteligentes, plataformas de destrucción, se convierte en corresponsable de cada muerte, cada lágrima, cada trauma. ¿No se puede disociar el envío de armas del crimen cometido con ellas?, preguntó. ¿Quién genera el odio? ¿Quién claramente siembra el miedo? ¿Quién emplea fuerzas militares de forma preventiva y agresiva mientras clama por el derecho a la autodefensa? Llaman terrorismo a la resistencia civil, pero guardan silencio ante la destrucción aérea. La retórica es hipócrita. Dicen que nos defienden, mientras bombardean casas y escuelas. Defienden la estabilidad, mientras intensifican la inestabilidad. Condeno, en nombre de la paz, la justicia y la dignidad humana, estos actos que hieren el principio básico de convivencia entre naciones soberanas. Repudio el continuo envío de armamento, el estruendo bélico patrocinado por quienes deberían liderar con diplomacia, e insultan la idea de seguridad colectiva. Los pueblos de la región y del mundo entero claman por derechos iguales, coexistencia, cooperación mutua, no por explosiones, ni por sombras en búnkeres, ni por sirenas en la madrugada. Queremos escuelas abiertas, mercados llenos, salud, agua y esperanza. Queremos gobiernos que preserven vidas, no que las roben en el altar de una supuesta superioridad militar. Hacemos un llamado, que la comunidad internacional adopte medidas inmediatas y concretas, que convoque con urgencia al Consejo de Seguridad, imponga sanciones específicas, bloquee la venta de armas y exija reparaciones por las vidas perdidas y la infraestructura destruida, que se promueva un proceso diplomático serio, que involucre a Irán, Israel, el mundo árabe, Estados Unidos, Rusia, China, Unión Europea, sin imposiciones externas, sin chantajes. La soberanía de cada Estado debe ser respetada. Toda nación tiene derecho a existir en paz. Toda sociedad merece seguridad. Todo hombre, mujer y niño tiene derecho a la vida, y la muerte causada por el poder militar de otro país no puede ser tolerada. Condenamos, con vehemencia, esta agresión y el papel nefasto del presidente Trump, quien continúa enviando armas y legitimando la destrucción. No nos engañemos. Terrorismo es el bombardeo frío y planificado. Es el financiamiento de la barbarie. Es el uso de la diplomacia engañosa para encubrir la explosión de bombas. ¿Y si alguien osa acusar a otros de terrorismo?, preguntó. Al fin y al cabo, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es la negación de la paz. El terrorismo es la muerte decretada como táctica militar. El terrorismo es arrancar la esperanza para cimentar el miedo. Y si hay terrorismo donde hay civiles bajo las bombas, entonces pregunto, ¿quién llevará ese título, el que destruye o el que resiste? En lugar de que los Estados Unidos de América se apresuren a declarar que combatirán a Irán, como si fueran los jueces morales del mundo, deberían, eso sí, usar su posición e influencia para mediar la paz y frenar a su aliado descontrolado Israel, que continúa, año tras año, actuando con total impunidad, violando resoluciones internacionales, minando la estabilidad regional y utilizando la violencia como política oficial. Lo que presenciamos no es una guerra de defensa, sino un proyecto de dominación, legitimado por quienes poseen los mayores arsenales del planeta. Al final, ¿van a combatir a Irán porque se defendió tras ser atacado? ¿O porque los recursos energéticos iraníes, su potencial estratégico, su posición geopolítica y su resistencia soberana no favorecen los intereses y ambiciones de Occidente? Esa es la pregunta que debe hacerse en voz alta. Estados Unidos se presenta como defensor de la democracia y la libertad. Pero, ¿dónde está la libertad de un pueblo que es bombardeado con armas financiadas por Washington? ¿Dónde está la democracia cuando se apoya abiertamente a un Estado que perpetúa ocupaciones, bloqueos, asesinatos selectivos y castigos colectivos? ¿Dónde está la moral cuando el agresor recibe aplausos y la víctima es amenazada con sanciones, invasión o guerra? Si hay un deber moral que cumplir, no es librar guerras con pretextos, sino detener la máquina de destrucción que se alimenta de ganancias armamentistas, de narrativas manipuladas, de una ceguera conveniente. El verdadero papel de una superpotencia que se dice civilizada sería construir puentes, no entregar misiles, ofrecer tratados de paz, no retóricas de exterminio, garantizar estabilidad y no diseminar el miedo para justificar el control económico y geopolítico. ¿Por qué, entonces, cuando un país soberano como Irán sufre un ataque aéreo, la respuesta estadounidense no es condenar al agresor, sino amenazar a la víctima?
¿Por qué Irán siempre es el villano, aunque sean sus ciudades y fronteras las atacadas? La respuesta es dura, porque la lógica del imperio no se basa en la justicia, sino en la conveniencia, porque la seguridad de Medio Oriente, para ellos, solo es relevante cuando sirve a la expansión de sus intereses comerciales, energéticos y militares. Hoy, millones de personas en toda la región y fuera de ella reconocen este patrón. Reconocen que hay un doble estándar. Reconocen que las mismas manos que hablan de paz son las que venden armas y financian operaciones que destruyen hogares, escuelas, hospitales. Reconocen que la bandera de la lucha contra el terrorismo ha sido secuestrada para justificar actos de terrorismo de Estado, promovidos a gran escala. Es hora de decir lo obvio. Quien promueve guerras preventivas, quien lanza misiles sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, quien ignora tratados internacionales, quien mata para mantener su hegemonía, sí, es el agente del caos. Quien vive bajo ocupación, quien es bombardeado en su propio territorio, quien pierde hijos, vecinos, ciudades, resiste. Y resistir, por más que intenten deslegitimarlo, no es terrorismo, es un derecho humano, es un acto de dignidad. Si Estados Unidos realmente desea un Medio Oriente estable, que empiece por detener al brazo armado que ha estado alimentando con miles de millones de dólares Israel, que suspenda el envío de armas, que bloquee los contratos que solo prosperan a costa de sangre, que detenga el apoyo ciego a una política colonialista, segregacionista y opresora, que ya ha destruido generaciones y amenaza con destruir muchas más. Muchas gracias.